Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy estamos aquí para hablar básicamente de Casa Investments. Queremos bueno, sepáis de dónde viene Casa Investments y qué mejor que hacerlo con Roger, el CEO de la empresa. Genial. Eh, con Esta, excelente. esta te ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, esta Ahora ya, sí. bueno, quiero pues expresar, porque al final esto va a ser una serie que vamos a ir tratando y Sí, queremos partir de este punto porque me parece que al final nos vamos a entender de otra manera, ¿no? Sabiendo sí. de dónde venimos y hacia dónde vamos, Vamos a siempre está charlar bien. como si estuviéramos con un café delante, que ya te vale no haber traído antes un café para que lo Y pudiéramos yo, hacer como Dios manda. Un poco de cosas de la empresa y del nivel inmobiliario que pueda interesar y empezamos por los orígenes, ¿no? De cómo empezó exacto, Casa Investment. exacto, al Genial. final. Vale, pues bueno, al final Casa Investment nació de una manera súper natural, ¿no? Ujú, De hecho, nació un poco sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Lo comentábamos un poco antes, ¿no? En el vídeo que nos ha grabado, el hecho de que, bueno, yo siempre había querido un poco invertir, había trabajado en el sector inmobiliario anteriormente, ujú, pero bueno, nunca había tenido el capital y la falta de narices en muchos casos para hacerlo, ¿no? El miedo un poco de tirarse a eso. Estuve a punto de comprar, cuando conseguí ahorrar un poquito, ¿no? A través de una empresa que monté, estuve a punto de comprar mi primera vivienda. Por suerte, por decirlo de alguna manera, no lo hice, ¿no? También me faltó también narices para meterme en un proyecto así grande en ese momento, porque era meter todo mi capital ahí, ¿no? Y gracias a una persona, pues la verdad que le guardo muchísimo cariño, que es Rubén, que es familiar de una expareja mía, me abrió un poco, digamos, la mira, me ayudó mucho y acabé invirtiendo, comprando una vivienda en Menorca, ujú. ¿no? En las Baleares. Y nada, por explicar el cuento muy resumido, ahora si quieres me haces todas las preguntas que quieras, pues de ahí un poco vi que la rentabilidad que se podía obtener era muy alta, que otras personas que yo escuchaba que invertían y tal, pues no me parecía que lo hicieran de manera tan ventajosa para ellos como nos había salido la jugada, Ujú. ¿no? Y empecé pues, a repetir el modelo todo lo que podía hasta que iba yo más rápido encontrando oportunidades que dinero creciendo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí un poco me vi con el problema, ¿no? Bendito problema de, ostras, hay cosas que compraría, pero no tengo capital para Exacto. hacerlas. Y ahí es donde surgió un poco las amistades, ¿no? Que fueron, que se interesaron, ¿no? Hostia, yo esto, hostia, has facturado tanto, yo también quiero, ¿no? Y, vale, ok, pues vas a comprar tú. Pero claro, pero yo quiero que lo hagas tú, yo quiero que tú me lo lleves, yo trabajo, yo no tengo tiempo Ujú. para ir a ver el piso, yo no tengo tiempo para ir a la notaría, yo no tengo, hostia, yo no sé cómo hacerlo y cómo negocias y cómo sacas la licencia y después la obra y tal, ¿no? Y todos esos, hostia, Ujú. Ah, que para claro, mí era, aparte me encantó, ¿no? Hacerlo para mí y tal, ¿no? Que fue una cosa, aparte hice todo el proceso, el primero hasta lo reformé yo, o sea, no tenía ni idea, pero fui yendo a preguntar a los sitios de ahí, ¿no? De reformas y tal, bueno, las tiendas, ¿no? Y preguntaba, hostia, ¿y esto cómo se repara? Y entre vídeos de YouTube y lo sí. que me comentaban dónde iba a comprar las piezas, pues al final acabé haciendo yo el lado de cara, no hice nada espectacular, ¿eh? No puse ni pladur, ni suelos, Sí, sí, ni sí, nada, una pero bueno, limpieza gratuita. pintar, arreglar cosas de las puertas, cosas de grifería, lámparas, decoración y todo esto. Pues nada, y a partir de ahí, pues un poco fue saliendo la idea de cómo ayudar a esas personas a poder comprar las viviendas que yo veía que eran tan rentables y cómo monetizar. En ese momento no existía la figura del Claro, PSI. Cuando yo empecé súper, súper. era algo que no existía, nadie sabía lo que era. O sea, Ujú. se empezaba a escuchar la figura del PSI para vivienda habitual, Ujú. eso sí, ¿no? Entonces, pero era algo como un modelo que se hacía en Estados Unidos, que aquí empezaba a sonar, pero no estaba extendido ni nada. Entonces, yo no sabía bien cómo hacerlo y también a través de los mismos amigos clientes, pues fuimos viendo Acabamos. la manera, ¿no? De que ellos se sintieran cómodos y yo también, y poderles ayudar, pues cobrándoles directamente un fee por operación, ¿no? Ujú. Y de ahí nació todo el proyecto. Claro, al final es lo que comentábamos, ¿no?
mucha gente, y más en la época en la que empezaste tú, pues tenía visto el tema de la inversión inmobiliaria como algo de gente pues muy Para ricas. adinerada. Entonces, también está bien pues que hoy en día, a través de procesos como estos, hay personas que quizás les llama a este sector que ahora mismo lo tienen mucho más accesible que en ese momento porque se ve de otra manera y hay gente que les ayuda a verlo de esta manera como podemos ser nosotros. Y por otro lado, también quería comentar que al final es un poco pues, darse cuenta, ¿no? De que, ostras, si tú hubieses sido un perfil de una persona que dices, esto tengo, o sea, he visto no sé cuántas ofertas y hubieses invertido tú en todo, no hubiese sido lo mismo, ¿no? Porque un poquito empezaste a desarrollar pues esa habilidad, ¿no? De PSI o de ayudar a la gente con sus inversiones Sí, gracias a que veías muchas cosas, pero al final no podías invertir en todo, ¿no? sí, sí. Empezaste pues con personas de confianza, como bien has dicho, y claro, al final pues Sí, es sí, un y punto a favor. además ese punto es importante, el segundo que comentas, porque el hecho de hacer una... Yo me di cuenta cuando empezó a pasar, ¿no? O sea, yo me miraba las operaciones para mí con un poco cuidado. O sea, al final yo decía, hostia, esto es rentable, no me fijaba en tantas cosas, pero la primera vez que tuve que hacer una operación para otro, lo Ya, miraba todos los documentos 25 veces, el miedo de cagarla cuando es para otro es mucho es mayor, ¿no? mucho mayor que Entonces el... eso al final te hace profesionalizarte, porque Exacto. si hubiera sido solo para mí, al final no te profesionalizas, porque bueno, piensas, bueno, sí, da Creo que está todo igual, está bien bien, no sé y qué, después si si no te lo ya encuentras es saldré, como, ostras, pero hostia, jo. quedar mal con Claro, alguien, y, eso y ya me además si da... son de confianza, como entiendo que sería pues el Exacto, primero, eso me daba mucho no... miedo, ¿no? Entonces ahí un poco me tuve que profesionalizar mucho a marchas forzadas, ¿no? Para poder dar el servicio bien, ¿no? Y que le saliera como mínimo como había salido a mí, ¿no? Ujú. Entonces ahí nació un poco la empresa, ¿no? Sí, Viendo con el qué, esa filosofía. el proceso, ¿no? Sí, 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 sí. El proceso y cuando una vez ya te metes te das cuenta de que hay mucho más trabajo de lo que de primeras yo pensaba, ¿no? Con todo este proceso, porque yo Mm. venía con la mentalidad de que había trabajado en inmobiliaria, ¿no? Desde una operación vista desde el punto de vista de la inmobiliaria, ¿no? Ujú. Claro. Primero que no tiene nada que ver el foco, ¿no? Pero claro, yo con la mentalidad, cuando empecé desde el punto de vista inmobiliario, digo, si además hay una inmobiliaria en medio, ¿qué tengo que hacer? Pues básicamente ver el inmueble y los Ya contratos está. me lo hacen ellos y tal. Entonces empiezo a ver que, claro, la inmobiliaria hace los contratos pensando en el vendedor. Entonces aquí, si queremos defender los intereses del comprador, esos contratos se tienen que revisar y a poder ser los tiene que hacer uno mejor, ¿no? Ujú. Meter algún condicionante, si hay un cambio de normativa, tema de la hipoteca, mirar de defenderlo, que esté condicionado, por si tiene algún problema con la hipoteca, ¿no? El tema del IBI, que lo paga, Ujú. mirar que no meta ninguna cláusula, pues que desproteja un poco Exacto. al cliente, ¿no? Y al final ahí hay una lucha, ¿no? Entre API y PSI, ¿no? Un poco, a veces, de ver quién defiende mejor a su Sí. cliente, ¿no? Porque al final muchas veces en esos casos, pues lo que va a favor de uno normalmente no va a favor del otro, ¿no? Siempre se trata de hacer un win-win, obviamente, que sea una operación lo mejor para todos, pero hay ciertas cláusulas que si defienden a uno no defienden al otro, ¿no? Entonces Ujú. ahí que es un poco esa lucha, Sí. donde cada vez es más complicado, pero seguimos ahí en esa lucha porque al final, pues contra más oportunidades hay en el mercado y menos clientes compradores, más difícil es, ¿no? Realmente poder conseguir que las cláusulas sean a favor de tu comprador, ¿no? En Ujú. cambio, pues, si hay ilimitadas oportunidades y pocos clientes, es muy fácil ponerse un poco más fuerte, ¿no? En la negociación. Y nada, esto, Un poquito de eso. sí, Claro, al final, bueno, es lo que decimos, ¿no? Empezaste ya de muy joven con el tema bueno, sector inmobiliario de una inmobiliaria, que al sí, final hay mucha gente que realmente a día de hoy siguen pensando que es parecido, o sea, que invertir en inmuebles y una inmobiliaria pues no tienen nada que ver. Hay un salto, bueno, son cosas completamente diferentes. También, bueno, ya nos has explicado cómo un poquito diste pues ese salto a través de una persona y que también hay que comentarlo. No eras una persona, aparte de lo que hemos comentado de asalariado, adinerado,
eras una persona también con miedos, como la mayoría de Sí, total, personas, total. como la mayoría Como de que personas que más, nos encontramos a día de hoy sí, que sí. vienen a invertir. Y sí, tenía muchas ganas, mucho hambre, pero mucho miedo también. Sí, sí. Exacto, y al final era tu primera inversión. Evidentemente te fue muy bien pues tener la compañía de, en este caso, Rubén, para pues, sentir que vas un poquito de la mano. Muy bien, claro. Em, pero claro, es que al final nos encontramos con personas que tienen mucha poca tolerancia a ese riesgo o a esa incertidumbre. Y al final es que es algo normal, que no estamos hablando de ir a la Rambla y comprarte cualquier cosa, que estamos hablando de una inversión que además, como bien dices, pues la primera inversión siempre da mucho más miedo que cualquier otra y tiene más riesgo que cualquier otra, porque es tu primera bala, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto. No sé qué te iba ahora a preguntar porque me he ido un poco No, te por las entrevisto yo a ramas. ti, no, no hay No sé problema. qué. No, estabas comentando el hecho de que también tengo miedos y o Claro, de que sea, al final sí, tuviste que soy pobre y miedoso, en resumen. En No, resumen, una pero... persona como yo, pobre y miedosa, No, hombre, no. sí, Pero sí, que me refiero que nos encontramos a muchísimos, pero claro, muchísimos casos que tienen pues ese miedo que al final es sí, normal sí, y cuando sí, estás acompañado, como es en el caso de a día de hoy, en claro. su día estuvo Rubén, a día de hoy hay empresas como Casa que también Total. estamos para esto y a lo que me refiero es a que, bueno, en tu caso también te fuiste a Menorca, que no es al lado de Barcelona, pero No es en bueno, Barcelona. mucha gente puede, sí que es cierto que mucha gente puede estudiar, no estudiar, pero en el caso de que estudien zonas más rentables o menos, siempre buscan pues la más rentable, pero dentro de casa. O sea, dentro de casa, Sí. lo más cerca de casa. En el momento en el que tú estás en Menorca, vuelves a tu ciudad, además, ¿en qué momento dices, oye, vámonos, vamos a invertir, he visto aquí en Andalucía, por decirte cualquier cosa, una zona No, que es súper rentable y nos vale la pena? de seguida, o sea, de seguida que yo veo la rentabilidad, lo primero que hago es empezar a repetir el modelo, ¿no? Que es un error Uh -huh. típico. Es un error típico. O sea, yo los cometo todos los errores, ¿no? Yo paso por todos los pasos que pasan los clientes hoy en día. El miedo, la dificultad para ahorrar para la primera inversión, que para mí fue muchos años hasta llegar al punto de conseguir con una empresa reunir 60.000 euros y conseguir reunir para empezar un poco con todo esto. Me costó muchísimo, mucho sudor llegar a ese punto. Después el miedo para invertir, ¿no? Que gracias a hacerlo acompañado pude un poco hacerlo. Después me equivoqué porque empecé a comprar turísticos como persona física, ¿no? Al final eso a nivel impositivo es un tema que hoy en día, Uh -huh. tú lo sabes bien, pues miramos mucho a ayudar al cliente a que ya haga bien la planificación desde el inicio, más Sí, pensando en el sí, futuro, ¿no? sí, sí, sí. Me equivoqué al hacer 3 operaciones en la misma zona, además. Otra cosa que nosotros buscamos de diversificar, Ahora mismo es el manos a la mismo, cabeza y... claro, el mismo modelo, la misma zona, me fue muy bien, pero fue un error. O sea, que te vaya Está bien no claro, quiere decir que no sea un está error, hay claro, que está claro, aprender está claro. de lo que te sale bien y de lo que no, ¿no? Hay que intentar aprender de todo. Entonces eso fue otro error ahí hacerlo de esta manera. Y yo ahora, ahora te voy a mentir, no recuerdo bien, pero creo que era una falta de capital, básicamente, que Menorca pues iba subiendo, yo ya había comprado varias allí y no tenía capital para hacer otra, y al final acabé pensando, ostras, pues si he encontrado esto aquí, he encontrado, ¿no? Que me lo enseñó Rubén, que estoy Uh eternamente -huh. agradecido, ¿no? Pero quiero decir, si hay esto aquí que yo no sabía que podía existir y tal, quizá puede haber otro sitio donde sea todavía mejor y Sí, yo no lo sí, sé. por supuesto. Ese fue mi pensamiento, ¿sabes? Hostia, es como si he descubierto la Matrix y de repente digo, hostia, pues Y que quizá realmente puedo descubrir lo otro piensas y dices, sitio. es que es Menorca. O sea, es Claro, uno de los sitios que quizás a mucha gente le viene la primera a la cabeza. claro, quizá hay otro sitio por ahí escondido y por ahí buscando encontré el tema de Alcoy y Uh fue el -huh. segundo sitio que fuimos a invertir. Ahí vi que habían 4 universidades, una ciudad de 60.000 habitantes, creo entonces que era, una ciudad pues, que estaba ahí un poco frenada, pero que había empezado a crecer. Empecé a ver noticias de que estaban invirtiendo en toda una zona de fábricas que se había quedado un poco muerta, que había planes de inversión allí. Vi una subvención que daban entonces para obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, que era hasta del 50% del total que se invertía, o sea, era muy interesante. Y bueno, varias cosas así, ¿no? Que al final me pareció súper interesante
como zona de inversiones, pues los precios que estaban tirados. O sea, nosotros llegamos a comprar pisos por 10.000 euros, para que te hagas una idea, ¿no? Llegamos a comprar un edificio por menos de 50.000 euros, ¿vale? Entonces, unido un poco todo eso, me pillé un Airbnb para ver un poco cómo era el tema. Creo además que la primera vez que fui me pillé una habitación por Airbnb, por poder estar con la persona y poder hacerle preguntas, poder entender la ciudad y tal. Sí. Me recibió una señora súper maja y súper abierta que me presentó mucha gente y eso me abrió un poco las puertas a la ciudad para entender, ¿no? Un poco la ciudad cómo es, ¿no? Y entonces hice vida durante una semana o así allí para entender la ciudad de Alcoy cómo era. Ya me hice mis contactos pues de un poco arquitecto, un poco todo los contactos que necesitaba que se necesitan para poder empezar a trabajar la zona, ¿no? Y incluso amigos, ¿no? Hice amigos para que al final siempre va bien, ¿no? Para alguna cosa y tal, pues tener gente en la zona. Y empecé bueno, lo primero como siempre compré para mí, compré un piso por 9.000 euros. Madre mía. Sí. Ha cambiado un poco, ¿eh? Sí, ahora complicado, ¿eh? Ahora complicado. Sí, hace poco un PSI le pasó a un cliente nuestro un piso en Alcoy por 45.000 euros, así, y pensé, ostras, es que ahora, lo que hablábamos, ¿no? El otro día, el tema de los PSIs, que cuando un PSI trabaja solo una zona constantemente, es que algo falla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya nos movimos de Alcoy, ¿no? Seguramente es una zona que sigue siendo rentable, pero no al punto que nosotros exigimos para ese valor de piso, ¿no? Y nada, y a partir de ahí descubrí esa zona. En esa zona pues compramos 15 pisos, no recuerdo ahora, 10, 15 unidades más o menos. Y ya un poco pues seguimos investigando otras zonas y fuimos así, ¿no? Trabajando siempre, continuamente buscando zonas, invirtiendo, viendo nuevas zonas y demás. Muy bien. Vale, ahora te iba a tirar un poquito por el tema de que, claro, pasas de Alcoy y a día de hoy estamos también en el mercado europeo, por decirlo de alguna manera. Ya hemos saltado hasta ahí. Y claro, también era muy interesante, bueno, la base del vídeo es explicar cómo llegaste realmente hasta Alcoy, ¿no? Porque es el punto en el que ya te moviste, empezaste a estudiar zonas, que realmente es lo que hacemos hoy en día de manera no cambia recurrente, tanto. Ir viendo Claro. para arriba y para abajo. Bueno, así, a ver si te viene alguna a la cabeza. ¿Alguna cosa que dices, ostras, durante el proceso, si pudiese haber corregido esto o algún error que digas, ostras, de esto aprendí mucho? Y bueno, ya me lo has explicado, ¿eh? El tema simplemente de invertir todo en tus primeras inversiones en Menorca. Claro, al final empezaste a trabajar con tus amigos, empezaste, bueno, poco a poco, llegando hasta este punto, pero entiendo que te has encontrado pues, complicaciones, ¿no? durante el proceso. Complicaciones, sí, mucho. Por ejemplo, la primera vez que hice una operación con fondo, que fue, aparte de las primeras que hice, que ya fue directamente con fondo, me pasó una cosa que con un cliente tuve que ir 3 veces a la firma, sin firmar, porque no pagaban los gastos de las deudas que tenían de comunidad y de IBI. Y claro, lo que te comentaba antes, ¿no? El miedo de cuando no es para ti, que quede una deuda ahí, que tengan que asumir el cliente, ese tipo de cosas. Y querían poner en la escritura que exonerábamos de presentar los certificados de esta corriente de pago de la comunidad y el corriente de pago de IBI, y obviamente no quería, y estuvimos ahí luchándolo. Y llegaron a presentarme un papel conforme había, o sea, un justificante de transferencia, conforme lo habían pagado, la última firma. Y yo en ese tiempo, por la necesidad, cogí buen rollo con la administradora de fincas, la llamé en ese momento estando en la firma con el notario delante y le dije, ¿me puedes confirmar que han pagado? Porque no me daban el certificado para exonerar, ¿no? Porque no me fiaba de ellos. Y me dijeron, no han pagado. Hasta el día de hoy no han pagado. Era un justificante de pago de otra. Que me lo dieron ahí ya para que me callara, firmara y fuera, ¿sabes? Sí. Y entonces, bueno, eso es un detallito. No fue un error, porque te diste cuenta antes. Si no hubieses llamado, claro. quizás...
No, claro, claro, no, error no. Error lo que te he comentado, sobre todo conmigo, todos. Como pues yo he sido al final conejillo de Indias de todo, ¿no? Conmigo todos y a ser también un poco el primero, pues no sé, si en algún punto, en algún error que haya podido afectar negativamente, también muchas veces se ha compensado porque al ser el primero en algo, también muchas veces Sí, es llegas el normal, primero es normal, es y normal. también te va un poco mejor, Es, ¿no? es que es lo normal. Al final también parte de este vídeo es normalizar un poco el hecho de que, bueno, evidentemente a día de hoy pues ya en el sector eres un experto, no A todo, o base de sea, hostias, que eres una claro, persona. Yo el primer día que llegué, ostras, empezamos a hablar, a comentar cosas y yo, ostras, evidentemente no, esto no viene de un día para el otro. Al claro, final te has encontrado en muchas situaciones, te has encontrado en muchos sitios también, porque sí. al final en la inversión inmobiliaria Y lo de leer, moverte. y leer Que, mucho y escuchar a... exacto. Hay mucha gente que sabe mucho. Un error, así que no tiene nada que ver, que lo pienso ahora, ¿no? Es no haber empezado a divulgar antes, porque ahí me encanta el hecho de explicar, formar y demás, ¿no? Pero yo creo que al principio igual tienes un poco el síndrome del impostor, ¿no? Que se dice el hecho También, de de decir, como, ostras, igual si estoy explicando claro, claro, esto estoy y explicando que después, quizá, por ejemplo, si empiezo a hablar de fiscalidad entonces, pues hubiera liado mucho más que lo que la puedo liar claro, ahora, ¿no? claro. Y en otras cosas también, ¿no? Seguro. Pero sí que pensándolo ahora dices, ostras, si yo hubiera empezado cuando empecé hace 6 o 7 años ya a divulgar, a explicar lo que hacía y tal, hostia, realmente igual hubiera ayudado a más gente, igual estaría Sí, ahora, sí, sí. digamos, me sentiría mejor, ya tendría un poquito más de también esa sensación, ¿no? Quizá incluso, porque muchas veces cuando explicas las cosas, a mí a menos me pasa es cuando también aprendes mucho, Sí. ¿no? Entonces, quieras o no, también igual hubiera aprendido más. Y es un poco es lo único que te puedo decir, A así, ver, más relevante, ¿no? pero al final eso es también parte del proceso. En su día, pues empezaste a hacerlo, empezaste a hablar con gente y hemos llegado hasta este punto. Que también quería comentarte, bueno, ahora ya estamos llegando al final del ¿Nos proceso, lo ¿no? habrá grabado todo, Adrián? ¿Tú qué crees? Supongo que estará grabando todo. Parece que hay Nos uno de los hemos, micros que está desenchufado. nos Sí, hemos sí, quedado sí. sin asistente de cámara, no sabemos a ver cómo va a salir esto. Ya está. No sé si no, el tuyo estaba perfecto, que es lo importante. Bueno, Porque, bueno, bueno, el bueno, mío, yo bueno. creo que desde aquí No seas humilde, se no me seas escucha humilde. también. No, Vale. pero quiero. Claro, porque ahora hemos estado hablando de tu historia, pero no de la historia de Casa. ¿En qué punto dijiste, evidentemente ya venías bueno, de ayudar a tus Yo amigos, creo que eso lo de comentamos ir ayudando? en la parte 2. ¿Qué te Sí, parece? por mí, hasta ¿Sí? ahora, Roger Casa. A partir de ahora, Casa. Venga, Venga, lo dejamos sacamos de así. Ruger, lo matamos. Perfecto. Pues estaros atentos, porque viene el próximo vídeo y os explicamos pues más el valor y cómo funciona desde un principio. Gracias. Ahora. Merci.